El culto a Baal, mencionado en las historias bíblicas, fue una práctica religiosa que entró en la vida religiosa judía durante el período de los jueces. Baal era el nombre de un dios adorado en la región de Canaán y Fenicia en la antigüedad. Los israelitas, en diversas épocas, abandonaron el culto al Dios verdadero, el Señor, y comenzaron a adorar a Baal y a las llamadas aceras, que eran diosas asociadas a la fertilidad. Pero la pregunta que resuena, ¿qué les sucedió a estas personas después de que comenzaron a adorar a Baal y a abandonar al Dios verdadero? Quédate conmigo hasta el final y entenderás hechos que cambiarán tu punto de vista sobre la creencia y la fe. En los días del reinado de Acab sobre Israel, la acción de Baal se extendió de manera abrumadora. Acab, en su matrimonio con Jezabel, una princesa fenicia, permitió la construcción de templos y altares dedicados a Baal en la ciudad de Samaria. Esta práctica idolátrica provocó la ira del Señor, y Acab quedó registrado como uno de los monarcas más malévolos de Israel. La influencia de la adoración a Baal no se restringió a las fronteras de Israel. También afectó al reino de Judá, bajo el gobierno de algunos reyes, como Acaz, quienes adoptaron costumbres paganas, incluida la construcción de ídolos para Baal y la realización de sacrificios de niños. Todo esto representó una franca desobediencia a los mandamientos divinos. Baal, con frecuencia, se vinculaba estrechamente con la fertilidad, tanto en el ámbito agrícola como en la procreación humana. Los seguidores de Baal creían que su culto garantizaría prosperidad y abundancia en la tierra. Sin embargo, estas prácticas a menudo incluían rituales inmorales, como la prostitución sagrada y, en casos extremos, incluso sacrificios infantiles. La Biblia registra numerosas ocasiones en las que el pueblo de Israel se apartó del Señor para rendir culto a Baal y otras deidades extranjeras. Profetas como Elías se enfrentaron a la influencia de la idolatría de Baal, buscando reconducir al pueblo hacia la adoración del Dios verdadero. La adoración a Baal resultaba detestable ante los ojos del Señor, ya que representaba la rebelión del pueblo contra él y la adopción de prácticas pecaminosas. Dios advirtió repetidamente al pueblo sobre las consecuencias de esta idolatría. Versículos como Jueces 2:17, Amos 2:7 y Jeremías 7:9 son ejemplos de pasajes que condenan la idolatría de Baal y otras prácticas pecaminosas, evidenciando cómo la nación se apartó del camino divino para involucrarse en la adoración de dioses falsos. La adoración a Baal se erige como un recordatorio crucial en la Biblia acerca de la importancia de la fidelidad a Dios y el rechazo de cualquier forma de idolatría. Se trata de una advertencia contra la búsqueda de prosperidad y fertilidad mediante medios pecaminosos, en lugar de confiar en Dios y obedecer sus preceptos. La adoración a Baal y a otros dioses paganos constituía una amenaza constante para la verdadera adoración del Dios en el antiguo Israel. Baal se consideraba una deidad poderosa, asociada con diversos aspectos de la vida, como la fertilidad de la tierra y la producción agrícola, así como la fecundidad humana. La idolatría de Baal se propagó durante el reinado de Acab, el monarca de Israel que contrajo matrimonio con Jezabel, una princesa fenicia que promovió activamente el culto a Baal en la nación. La edificación de templos y altares dedicados a Baal, junto con la introducción de prácticas paganas, desencadenó la ira divina. El profeta Eliseo, siendo uno de los mensajeros de Dios, se alzó contra la influencia de Baal y demostró que Dios, no Baal, controlaba la lluvia durante un periodo de sequía, estableciendo así la supremacía del Señor sobre Baal. La crónica de Elías y su enfrentamiento con los profetas de Baal, como se relata en 1 Reyes 18, destaca de manera extraordinaria cómo Dios evidenció su superioridad sobre Baal.
Los profetas de Baal oraron en vano para que su deidad enviara fuego del cielo y consumiera su sacrificio, mientras que Elías, en el nombre del Señor, ofreció una oración que fue respondida con fuego divino, que consumió su ofrenda, demostrando así el poder de Dios. La adoración a Baal se consideraba una forma detestable de apostasía y rebeldía contra Dios, con frecuencia intercalada por los israelitas con la adoración al Señor. Esto generó conflictos y desobediencia a los mandamientos divinos. La idolatría de Baal se caracterizaba por rituales sensuales, adoración a dioses de la fertilidad y prácticas inmorales, en oposición a las enseñanzas de Dios. Profetas como Elías y Eliseo se enfrentaron a esta influencia, buscando restaurar la adoración exclusiva al Dios verdadero. En última instancia, la idolatría de Baal y la influencia de los cultos paganos fueron responsables de gran parte de la apostasía y la decadencia espiritual en Israel. La Biblia condena de manera reiterada estas prácticas y advierte contra la idolatría y la desobediencia al Dios verdadero. La historia de Baal en la Biblia se erige como un recordatorio de las tentaciones de la idolatría y la importancia de la obediencia a Dios, quien es soberano y verdadero. La narrativa de Elías, el profeta de Dios, constituye un relato fascinante en la Biblia que testimonia la realidad del poder divino y su respuesta a la oración sincera. Elías vivió en una época tumultuosa, marcada por la adoración a Baal y la apostasía extendida en Israel. En el punto álgido de la influencia de Baal, Elías recibió un mensaje del Señor para confrontar al rey Acab y anunciar una sequía como juicio por la idolatría y la desobediencia del pueblo. Aunque Elías era un hombre común, sujeto a las mismas debilidades que otros, se destacó por su ferviente vida de oración. Su petición para que cesara la lluvia resultó en una sequía de 3 años y medio, demostrando que el Señor estaba vivo y que Elías era su profeta. No obstante, Elías no solo era un hombre de oración, sino también un hombre de acción. Desafió a los profetas de Baal y confrontó al rey Acab en un desafío dramático en el Monte Carmelo. Con valentía y fe, Elías invocó fuego del cielo, consumiendo su sacrificio en el altar y demostrando que el Dios de Israel era el único Dios verdadero y vivo. A pesar de enfrentar oposición y persecución, Elías permaneció firme en su fe y en la convicción de que Dios estaba con él. La historia de Elías nos insta a valorar la oración ferviente, la obediencia a Dios y el testimonio audaz de nuestra fe, independientemente de las circunstancias. Además, resalta cómo Dios está dispuesto a exhibir su poder y responder a las oraciones de su pueblo cuando éstos buscan sinceramente su rostro. La vida de Elías testimonia la realidad del Dios vivo y constituye un ejemplo inspirador de cómo la fe y la obediencia pueden sobreponerse a la idolatría y a la adversidad. A través de Elías, Dios evidenció que está vivo y que sus profetas son instrumentos de su voluntad. Que la historia de Elías nos aliente a buscar a Dios con sinceridad, a orar con fervor y a permanecer fieles sin importar las circunstancias. Primero, Reyes 18, 1 al 40. Si así lo deseas, puedes explorar más a fondo la historia de Elías y su trayectoria espiritual, leyendo los capítulos correspondientes en la Biblia. La historia del Monte Carmelo constituye uno de los eventos más conmovedores y dramáticos de las Escrituras, mostrando el poder de Dios y la valentía de Elías, el profeta elegido por Dios para confrontar la adoración a Baal en Israel. El escenario estaba preparado en el Monte Carmelo con 850 profetas de Baal, profetas de Asera, todos al servicio de la reina Jezabel y el rey Acab. El pueblo de Israel estaba dividido entre adorar al Señor Dios y a Baal, y Elías desafió a la nación a tomar una decisión. Con una pregunta incisiva inquirió: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidlo, pero si Baal es Dios, seguidlo. Primero Reyes 18, 21.
Ante una multitud en silencio, Elías propuso una prueba. Cada facción debía preparar un sacrificio en el monte Carmelo, pero ninguno debía encender el fuego. Clamaron a sus dioses, y el Dios que respondiera con fuego del cielo sería reconocido como el Dios verdadero. Los profetas de Baal pasaron horas en ferviente adoración, gritando, bailando e incluso hiriéndose para obtener respuesta de su Dios, pero no ocurrió nada. Elías sugirió sarcásticamente que Baal podría estar dormido. En contraste, él preparó el altar del Señor, pidió que lo inundaran con agua 3 veces y oró humildemente al Dios de Abraham, Isaac e Israel. En respuesta a la oración de Elías, el fuego del Señor descendió del cielo y consumió el sacrificio, la leña, las piedras del altar e incluso el agua que llenaba el foso alrededor del altar. Fue un milagro impresionante que demostró la soberanía del Señor Dios. El pueblo de Israel, testigo del poder de Dios, proclamó inmediatamente: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Primero Reyes 18, 39. La idolatría y los profetas de Baal fueron derrotados y Elías ordenó que fueran apresados y ejecutados. El episodio del Monte Carmelo es un testimonio de la fidelidad de Dios y de cómo Él responde a la fe y a la oración ferviente. Elías demostró valentía inquebrantable y confianza en Dios, incluso frente a una gran adversidad. Esta historia nos recuerda que cuando buscamos a Dios con sinceridad y fe, Él revela su poder de maneras extraordinarias. Si confías en estas promesas, escribe amén en los comentarios. Que la historia del Monte Carmelo nos inspire a todos a permanecer fieles al Señor, a no dudar entre dos pensamientos y a confiar en que Dios está vivo y soberano en todas las circunstancias. Primero Reyes 18, 20 al 40. Si deseas adentrarte más en esta emocionante historia, puedes leer el relato completo en Primero Reyes 18 en la Biblia. La Biblia está repleta de relatos fascinantes y lecciones profundas, y la historia del enfrentamiento en el Monte Carmelo es un ejemplo increíble de cómo Dios demostró su poder y soberanía. Este relato nos enseña que Dios está vivo y activo, y que responde a la fe y a la oración ferviente. En este episodio, el profeta Elías desafía a los profetas de Baal en un duelo de adoración, y Dios responde con fuego del cielo, confirmando su supremacía. Elías, con valentía y confianza inquebrantables, prepara un altar al Señor Dios y pide que lo inunden con agua. Reza al Dios de Abraham, Isaac e Israel, demostrando su fe inquebrantable en Dios. En respuesta a esta oración, el fuego del Señor desciende del cielo y consume el sacrificio, la leña, las piedras del altar e incluso el agua del foso que rodea el altar. Es un milagro sorprendente que deja al pueblo de Israel proclamando: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Primero Reyes 18, 39. El episodio del Monte Carmelo es un testimonio de la fidelidad de Dios y de cómo Él responde a la fe y a la oración ferviente. Elías demuestra valentía inquebrantable y confianza en Dios frente a una gran adversidad. Esta historia nos recuerda que cuando buscamos a Dios con sinceridad y fe, Él revela su poder de maneras extraordinarias. El pasaje del Nuevo Testamento donde Jesús confronta a los fariseos que lo acusan de expulsar demonios mediante el poder de Beelzebú o Baal-Zebub, en referencia a Baal, resalta la importancia del discernimiento de los espíritus. Jesús defiende su ministerio y sostiene que el poder detrás de sus acciones es el Espíritu Santo y no Satanás. Estas historias nos recuerdan que Dios está vivo, que responde a la fe y a la oración, y que su soberanía es incuestionable. También advierten contra la idolatría y la adoración a dioses falsos, recordándonos que no debemos participar con demonios. Estas historias nos inspiran a buscar a Dios con fe y reconocer su soberanía en nuestras vidas. Recordemos siempre que Dios está vivo y activo, listo para contestar las oraciones de quienes lo buscan sinceramente.
Primero Reyes 18, Mateo 12, 22 al 37, Primero Corintios 10, 20. La historia de Elías en el Monte Carmelo también resalta la importancia de la fe, la confianza en Dios y el culto exclusivo a Él. Elías desafió al pueblo de Israel a elegir entre el Dios verdadero y Baal. La historia muestra que Dios responde a la fe y el compromiso de su pueblo. Cuando el fuego del Señor cayó y consumió el sacrificio, el pueblo reconoció a Dios como el único Dios verdadero. Esta narrativa nos enseña la importancia de confiar plenamente en Dios, incluso cuando enfrentamos desafíos y oposición. Al igual que Elías, podemos confiar en que Dios demostrará su poder en nuestras vidas cuando lo buscamos con fe y sinceridad. La referencia de Pablo en 1 Corintios 10, 20 advierte a los cristianos que no participen en prácticas idólatras, ya que detrás de los ídolos se encuentran demonios. Esto resalta la importancia de la adoración exclusiva a Dios y la renuncia a cualquier forma de idolatría. Estas historias de la Biblia nos enseñan lecciones importantes sobre la fe, la adoración a Dios y la importancia del discernimiento de los espíritus. Nos recuerdan que Dios está vivo, que su soberanía es indiscutible y que responde a quienes lo buscan con sinceridad y fe. Estas lecciones nos inspiran a buscar a Dios con todo nuestro corazón y a vivir de acuerdo a sus principios. Seguir a Jesús, el Dios verdadero, es de vital importancia debido a la promesa de redención y amor incondicional que ofrece. Jesús enseñó principios éticos fundamentales, como el amor al prójimo, la compasión y la justicia, brindando una guía espiritual para una vida plena y significativa. Al adherirse a las enseñanzas de Jesús, los seguidores encuentran un camino hacia la paz interior, la armonía con los demás y un propósito más elevado en sus vidas. Por otro lado, seguir a dioses paganos como Baal puede conducir a la adoración de fuerzas caprichosas y egoístas que carecen de los valores éticos y morales fundamentales. La elección de desviarse hacia deidades paganas a menudo lleva a prácticas y creencias que no promueven la compasión ni el bienestar general. Optar por seguir a Jesús, el Dios verdadero, implica comprometerse con un camino de amor, comprensión y justicia, proporcionando una base sólida para una vida espiritual y ética. Por eso, para continuar en los caminos del Señor, te invito a que hagas clic en este video que aparece en pantalla, porque tenemos un tema más que seguramente será de tu interés. Quédate con Dios y nos vemos en el próximo video.